La desaparición de Pedro. Todavía recuerdo el día que perdimos a Pedro. Era el verano de 1991 y yo tenía 12 años. Era un Boy Scout con un corazón ansioso y botas gastadas, listo para enfrentar el mundo. Esta sería mi primera experiencia real de acampada lejos de casa. Nuestra tropa se dirigía al monte San Gorgonio para el fin de semana. Esa montaña, con sus 11,500 pies de altura, era como un faro para nosotros, los niños. Se alzaba imponente contra el horizonte, susurrando promesas de grandes aventuras. Nuestra tropa estaba dirigida por el Scoutmaster Saúl. Éramos un grupo unido de chicos del mismo vecindario. Pedro era el niño tranquilo del grupo. Seguro que conoces el tipo, inteligente y siempre un poco al margen, observando. Tenía unas gafas de montura gruesa de plástico que hacían que sus ojos parecieran enormes. Era un poco más pesado que el resto de nosotros, pero nadie se burlaba de él por eso. A todos nos caía bien. Tenía un sentido del humor seco, de esos que te sorprenden cuando menos lo esperas. Pedro definitivamente no era el más ruidoso, pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Toda nuestra tropa había estado emocionada por este viaje durante semanas. La mayoría de nosotros nunca habíamos escalado algo tan grande, y lo admito, estaba un poco nervioso. Pero esa primera noche acampando bajo las estrellas, todas esas preocupaciones parecían lejanas. Estábamos acurrucados alrededor de la fogata. El cielo estaba tan claro que parecía que podías extender la mano y agarrar una de las estrellas. El aire era fresco y el fuego crepitaba mientras asábamos malvaviscos, reíamos y contábamos historias. Pedro se mantuvo mayormente callado, pero lo vi sonreír, sus gafas reflejando las llamas. El Scoutmaster Saúl nos dijo que nos acostáramos temprano. Mañana hay una gran caminata, dijo. Recuerdo la emoción que recorrió el grupo en ese momento. Ya no íbamos a hacer una caminata ordinaria, íbamos a conquistar literalmente esa montaña. Iba a ser lo más destacado de todo el viaje. La mañana llegó rápido y me desperté con el sonido del Scoutmaster Saúl gritándonos que nos levantáramos. Comimos rápidamente avena y manzanas, empacamos nuestro equipo y partimos. El plan era simple, subir a la cima, tomar algunas fotos y estar de vuelta en el campamento al anochecer. Sonaba bastante fácil, especialmente cuando estábamos sentados alrededor de la fogata la noche anterior. Pero una vez que comenzamos el ascenso, quedó claro que esto iba a ser más difícil de lo que cualquiera de nosotros había esperado. El primer tramo no fue tan malo. Estábamos llenos de energía, riendo y compitiendo entre nosotros a lo largo del sendero. Pero a medida que continuamos subiendo, el aire se hizo más delgado y los árboles más escasos. El sendero comenzó a serpentear en una serie de zigzags, cada uno más empinado que el anterior. El calor, el polvo y el aire enrarecido nos pesaban. Pedro estaba luchando más que nadie. Incluso en las elevaciones más bajas, se quedaba rezagado. Para cuando llevábamos un par de horas, estaba al menos unos cuantos zigzags detrás de nosotros. Los líderes scout tenían que llamarlo constantemente, recordándole que se mantuviera en el sendero y que fuera despacio. Intentamos animarlo con frases como «Vamos, Pedro, tú puedes», y «solo un poco más», pero no lo estaba haciendo bien. Su cara estaba enrojecida y jadeaba como si acabara de correr una maratón. Estoy bien», seguía diciendo, haciéndonos señas para que siguiéramos. Pero no se veía bien. Recuerdo verlo limpiarse el sudor de la frente, sus gafas resbalándose continuamente por su nariz. En un momento, me quedé atrás para caminar con él. «¿Estás bien, Pedro?», le pregunté. Asintió, su respiración entrecortada. «Sí», dijo, aunque pude notar que solo estaba tratando de disimular. Solo necesito un minuto». Me quedé con él un poco más, pero a medida que el sendero se hacía más empinado, el resto de la tropa comenzó a alejarse más. El Scoutmaster Saúl me llamó,
tú mantente con los otros. Pedro lo logrará, nos aseguraremos de que esté bien. Dudé, pero asentí y troté para alcanzar a los demás. Cuando miré hacia atrás, Pedro apenas era visible, solo una pequeña figura en la distancia, encorvado con las manos en las rodillas. La cima estaba más cerca ahora. Podías sentir la emoción irradiar a través del grupo mientras el sendero se nivelaba. El camino rocoso dio paso a un amplio claro que se extendía hacia la cima. Todos empezamos a hablar sobre quién llegaría primero. Te reto a la cima, gritó uno de los chicos. Antes de darme cuenta, todos estábamos corriendo. Mis pulmones ardían, pero la vista de la cima me llenó de adrenalina. No recuerdo exactamente quién llegó primero, pero lo que sí recuerdo es esa vista. El mundo se extendía debajo de nosotros, valles y bosques desvaneciéndose en el horizonte, el cielo tan azul que dolía mirarlo. Sacamos nuestras cámaras desechables, tomando fotos unos de otros con los brazos levantados en señal de victoria. Literalmente se sentía como si estuviéramos en la cima del mundo. Pero entonces los minutos comenzaron a pasar. Todos miramos de vuelta al sendero, esperando que Pedro apareciera. 10 minutos, 15 minutos, nada. No había señales de Pedro. El Scoutmaster Saúl frunció el ceño y le hizo un gesto al señor Clark, uno de los otros líderes. Voy a ir a buscarlo, dijo, poniéndose el sombrero y regresando por el sendero. Esperamos, haciendo algo de charla para pasar el tiempo, pero el ambiente definitivamente había cambiado. Estaba tomando demasiado tiempo y comencé a sentir ese nudo en el estómago, ese que se forma cuando sabes que algo no está bien, que algo anda mal, pero no puedes identificar exactamente qué es. Pasaron otros 10 minutos, luego 20. El Scoutmaster Saúl aún no había regresado. El señor Clark murmuró algo y salió tras él. Cuando finalmente regresó, su rostro estaba pálido. No está en el sendero, dijo. ¿Qué quieres decir con que no está en el sendero?, pregunté, mi voz sonando pequeña. Quiero decir que no está allí, respondió el señor Clark, con la voz tensa. Muy bien, chicos, tenemos que movernos ahora, ordenó. Bajamos apresuradamente la montaña, nuestras botas golpeando contra el sendero de tierra. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de los árboles, y con cada paso, esa sensación de temor crecía más y más fuerte. Pedro no estaba en el sendero. No estaba en ninguna parte. Los líderes gritaban su nombre una y otra vez, sus voces haciendo eco a través de los árboles, pero no había respuesta. Solo el viento susurrando entre los pinos y el crujido de nuestros pasos. Comenzamos a revisar cada desvío del sendero, cada pequeño camino que se alejaba del principal. Nada. Sentí el pánico burbujear dentro de mí, un temor creciente de que tal vez se había equivocado de camino, tal vez se había resbalado y caído. La búsqueda de Pedro. El Scoutmaster Saúl envió a la mitad del grupo de vuelta al campamento base mientras él y el señor Clark se quedaron para seguir buscando. Recuerdo la expresión en sus rostros, sombría y desesperada, como si estuvieran tratando de mantener la calma, pero sabían que estaban perdiendo rápidamente el control. Cuando regresamos al campamento, aún no lo habíamos encontrado, y fue entonces cuando apareció la radio. Vi al Scoutmaster Saúl, con la mano temblorosa, pidiendo ayuda. Mad, uno de nuestros scouts está desaparecido. Necesitamos búsqueda y rescate aquí arriba ahora mismo, urgente. Las siguientes horas son un poco borrosas en mi memoria. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron, decenas de ellos. Rastrearon las montañas trayendo perros, helicópteros, todo. Al resto de nosotros nos dijeron que empacáramos nuestras cosas, no nos quedaríamos, era obviamente demasiado peligroso para nosotros, los niños, especialmente con el sol poniéndose ya. No quería irme, nadie quería, pero nos llevaron de vuelta a los coches y nos regresaron a casa. No dormí ni un pestañeo esa noche. Todo lo que podía pensar era en Pedro, solo allá en la montaña en la oscuridad. ¿Qué estaba haciendo?
¿Seguía intentando encontrar el camino de vuelta? ¿Estaba herido? ¿Tenía miedo? Pasaron días, luego semanas. Pedro no volvió a casa. Encontraron su mochila, algunos envoltorios de dulces, su cámara, nada más. Las fotos en esa cámara aún me dan escalofríos al pensar en ellas. La mayoría eran solo tomas del paisaje de la montaña, pero esa última era diferente. Buscaron durante más de una semana, pero nunca lo encontraron. Todavía puedo sentir el crujido de la tierra bajo mis botas de aquel día en 1991, la manera en que el aire seco de la montaña picaba en la parte posterior de mi garganta. Era un cálido fin de semana de finales de verano, a principios de septiembre, y el cielo sobre las montañas de San Bernardino estaba pintado de un pálido azul sin nubes. Parecía un día perfecto para una caminata. Y esa es la cosa sobre la naturaleza, tiene una manera de arrullarte en una falsa sensación de seguridad antes de quitarte el suelo bajo tus pies. Diría que había alrededor de una docena de tropas de Boy Scouts acampando en la base de la montaña ese año. Todos se estaban preparando para la subida del día al San Gorgonio, el pico más alto del sur de California. Había niños de todo el estado, desde los de 11 años con cara de novatos hasta los de 15 que pensaban que ya tenían el mundo resuelto. Mi tropa era de San Diego, éramos solo una entre muchas. Personalmente, no conocía a la mayoría de los otros chicos o sus líderes, pero cuando estás en la naturaleza sí, todos cuidan unos de otros. Es una regla no escrita. Fue entonces cuando vi a Pedro por primera vez, y no pensé dos veces en tratar de mantenerlo en línea. De nuevo, no era parte de mi tropa, era de un grupo de El Monte, un suburbio de Los Ángeles. Pero lo había visto luchando por el sendero esa mañana, rezagándose detrás de los demás. Era bajo, algo gordito, y claramente no estaba en la mejor forma para esta subida. Su cara estaba enrojecida, ya estaba sudando a mares antes de que incluso llegáramos a las partes más empinadas del sendero. Recuerdo pensar que parecía un poco fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Pero el chico tenía algo, una especie de determinación. No era rápido ni grácil, pero seguía adelante sin importar cuánto se rezagara. Simplemente no se rendía. Eso fue refrescante de ver. Era exactamente el tipo de tenacidad que estábamos tratando de enseñar a todos los niños, que podían hacer cosas difíciles. La mitad de nuestro trabajo era puro estímulo. «Hey, ¿estás bien, amigo?», le grité cuando noté por primera vez lo atrás que estaba. Yo estaba asegurándome de que mis propios chicos se mantuvieran en el sendero, repartiendo bocadillos y agua, cuando vi a Pedro a un buen cuarto de milla detrás de su propia tropa. Esto no era inusual, había estado vigilando a los niños aquí y allá durante todo el ascenso. Un niño se quedaba atrás o se demoraba demasiado en un área de descanso, yo obtenía el número de su tropa de su uniforme y les hacía saber que iba a informar a su Scoutmaster. Eso generalmente los enviaba de vuelta a la montaña marchando. Pedro era diferente, sin embargo. No parecía importarle si se metía en problemas, y pude notarlo de inmediato. Me miró, sonriendo. Era una sonrisa extraña, algo astuta, como si supiera algo que yo no. Me dio un rápido asentimiento, se limpió la frente con el dorso de la mano, luego miró por encima de su hombro como si esperara que alguien viniera por detrás. Pero cuando miré hacia atrás en el sendero, no había nadie más allí. Solo trata de mantenerte con tu grupo, le dije, más por costumbre que por otra cosa. Realmente no quieres separarte. Él solo me sonrió de nuevo, me hizo un pequeño gesto con la mano y luego siguió caminando pesadamente, sus pies levantando pequeñas nubes de polvo mientras subía por la pendiente. Había algo en esa sonrisa que simplemente se me quedó grabado. No era la mirada de un niño que estuviera cansado o asustado. Era casi como si estuviera jugando algún tipo de juego, como si estuviera retando a alguien a atraparlo, a decirle algo. Me atrevería a decir que parecía el tipo de chico que podría tener alguna forma de mala actitud.
Los primeros kilómetros de la caminata pasaron en un borrón. La mayoría de los chicos estaban de buen ánimo, ansiosos por llegar a la cima y plantar las banderas de sus tropas en la cima. Los más jóvenes eran un poco más lentos, pero lograban mantener el ritmo. Yo los vigilaba a todos, ofreciendo palabras de aliento cuando alguien parecía estar a punto de rendirse. El sendero era empinado, pero manejable, al menos para la mayoría de nosotros. Vi a Pedro algunas veces más mientras subíamos la montaña. Cada vez estaba más y más atrás de su tropa, cada vez con la misma sonrisa pegada en su rostro. Lo vi mirar por encima de su hombro un par de veces más, como si alguien lo estuviera siguiendo, pero cada vez que yo miraba hacia atrás, el sendero estaba vacío. «Vamos, Pedro», le grité cuando lo vi por tercera vez ese día, luchando por mantenerse al ritmo de su tropa. «Te estás quedando atrás de nuevo, hijo. Necesitas quedarte con tu grupo. Es peligroso. Esto es la naturaleza, si terminas solo, ¿quién sabe qué podría pasar?» Pedro no me respondió, solo mantuvo esa sonrisa en su rostro y siguió avanzando. Pensé en detenerme para hablar con él, tal vez preguntarle qué estaba pasando realmente, pero tenía mis propios chicos y se estaban cansando. Tenía que mantenerlos en movimiento. El hecho de que realmente dije esas palabras a un chico que desapareció me estremece hasta la médula, pero hey, realmente no conocemos los planes del futuro. Nunca supe que esta situación se agravaría tanto como lo hizo. El sol estaba alto en el cielo cuando llegamos al punto medio. Nos reunimos en un pequeño claro para tomar un descanso rápido y me aseguré de que todos tuvieran agua y un bocadillo. La mayoría de los chicos tenían la cara roja y estaban sudorosos, pero aún de buen ánimo, emocionados por estar tan cerca de la cima. Miré alrededor buscando a Pedro, esperando a medias verlo rezagado como de costumbre, pero no estaba allí. ¿Alguien ha visto a Pedro? Ese chico que se estaba quedando atrás, les pregunté a los otros Scoutmasters mientras nos sentábamos a recuperar el aliento. Uno de ellos, un tipo alto y delgado llamado Esteve, de la tropa de Pedro, negó con la cabeza. La última vez que lo vi estaba en el sendero. El chico ha estado arrastrando los pies todo el día. Asentí, pero algo simplemente no me cuadraba. Escaneé el sendero detrás de nosotros, buscando cualquier señal de él, pero el camino estaba vacío. Ofrecí volver a verificar cómo estaba Pedro, pensando que podría necesitar ayuda. Esteve me hizo un gesto para que no me preocupara. Es un chico duro y terco, pero sabe lo que hace. Ya nos alcanzará, dijo. Yo no estaba tan seguro, pero no discutí. Después de todo, Pedro no era mi responsabilidad. Mis propios scouts sí lo eran, y empezaban a inquietarse. Teníamos un horario que cumplir y no podíamos retrasarnos. Justo cuando empezaba a preocuparme, miré hacia atrás y ahí estaba Pedro, subiendo detrás de nosotros. Estaba rojo y cubierto de sudor, pero seguía avanzando paso a paso. La última vez que lo vi, volvió a mirar por encima de su hombro. Me pregunté qué diablos estaría observando. Quizás solo admiraba el paisaje desde esa altura. Continué con mis scouts, reduciendo la caminata a las últimas millas. Comenzamos el tramo final hacia la cumbre aproximadamente una hora después. El sendero era más empinado ahora, con zigzags que serpenteaban por la ladera de la montaña. Los chicos luchaban por mantener el ritmo. Los mantuve en movimiento lo mejor que pude, pero mi mente ocasionalmente volvía a Pedro. No lo había visto desde el último descanso y su ausencia me inquietaba. A unos 800 metros de la cumbre, lo vi de nuevo. Estaba bastante por debajo de nosotros y se movía montaña abajo, no hacia arriba. Al principio pensé que estaba viendo cosas, pero al observar mejor, me di cuenta de que definitivamente era Pedro. Ya no estaba en el sendero, sino que cortaba camino entre los zigzags, deslizándose por la empinada pendiente rocosa como si tuviera prisa por volver al campamento. «Pedro», grité, con las manos alrededor de la boca. «¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí».
Ni siquiera me miró, solo siguió moviéndose, deslizándose entre las rocas y tomando atajos que ninguna persona cuerda intentaría. Teníamos reglas muy específicas para evitar ese tipo de cosas, siendo la número 1, permanecer en el sendero. Esto no es una broma, es una montaña, y deslizarse por ella es una potencial sentencia de muerte. Un pequeño cambio en la pendiente y podrías estar cayendo directamente hacia tu tumba. Teníamos esta regla porque el sendero está lleno de zigzags, y es tentador querer tomar atajos entre ellos. Eso es exactamente lo que Pedro estaba haciendo. Estaba tal vez a 1 kilómetro detrás de nosotros, pero casi directamente debajo en el sendero. Me quedé un momento indeciso entre ir tras él o quedarme con mi tropa. Estábamos tan cerca de la cumbre ahora. Los otros líderes scouts estaban justo delante de mí. Pensé que uno de ellos alcanzaría a Pedro y lo haría volver al camino correcto. Después de todo, realmente no podía haber ido muy lejos. Finalmente decidí continuar, avisando a un líder scout, ya que tenía mi propia tropa de la que preocuparme. Pero mi instinto seguía inquieto y algo no se sentía bien. Quédense aquí, le dije a mi asistente scout, un joven llamado Matt, antes de dar la vuelta y trotar de regreso por el sendero tras Pedro. Volveré enseguida. Para cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, Pedro había desaparecido. El sendero de abajo estaba vacío, el único sonido era el viento silbando entre los árboles. Volví a gritar su nombre, pero no hubo respuesta. Definitivamente no era buena señal, pero diablos, lo había visto bajar, por supuesto que no estaba aquí. Fue entonces cuando los primeros zarcillos de miedo comenzaron a trepar por mi columna. Me apresuré de vuelta a la cima con el corazón acelerado. Encontré a Esteve y los otros líderes reunidos en la cumbre. Todos estaban relajados, los chicos agrupados alrededor de una pequeña fogata, charlando emocionados sobre la escalada. Sentí que estaba a punto de sacudir su mundo, pero necesitábamos empezar a bajar la montaña si íbamos a atrapar a ese chico. Oigan, dije sin aliento al acercarme. Vi a Pedro regresando. Estaba deslizándose entre los zigzags. ¿Alguno de ustedes lo vio? Esteve frunció el ceño, mirando a los otros líderes scouts. No, no lo he visto en toda la tarde. ¿Estás seguro de que era él? Estoy seguro, respondí. Iba cuesta abajo, tomando atajos entre las rocas. Le grité, pero simplemente me ignoró. Esteve maldijo por lo bajo. Maldita sea, juro que ese chico nunca escucha. Iré de vuelta para ver si puedo alcanzarlo. Probablemente solo se asustó o se cansó. ¿Por qué atajo lo viste? El que se desliza entre los zigzags, respondí. Maldición, fue todo lo que dijo Esteve. Le dijo a su tropa que recogieran sus cosas y se prepararan para volver al campamento base. Como mi tropa acababa de llegar, nos quedamos un rato, disfrutando de la vista a la luz del atardecer y continuando nuestro descanso. Vi a Esteve echarse la mochila al hombro y partir sendero abajo, su figura desapareciendo rápidamente entre los árboles. El resto de nosotros permanecimos en la cumbre por un tiempo, esperando que encontrara a su scout perdido y todo estuviera bien. El resto de su tropa marchaba detrás de él, mirando en todas direcciones en busca de señales de Pedro. Pasó menos de media hora y todos estábamos de vuelta en nuestro viaje al campamento. El sol comenzaba a hundirse bajo el horizonte. Intenté mantener a mis chicos ocupados cantando canciones y jugando a veo, todo tipo de entretenimiento para el camino, pero mi mente seguía volviendo a Pedro. ¿Dónde diablos estaba este chico? ¿Por qué demonios me ignoró? Todo se sentía muy extraño y me alegraba que un líder scout estuviera involucrado. Finalmente, mientras descendíamos, pudimos ver al otro grupo bastante adelante, pero como estaban buscando alrededor, empezamos a alcanzarlos. Para cuando alcanzamos a Esteve, casi había oscurecido. Su rostro estaba sombrío y negó con la cabeza antes de que siquiera tuviera la oportunidad de preguntar.
Todos sus asistentes scout parecían igual de desconcertados, y rápidamente me di cuenta de que esta tropa estaba totalmente perdida. Era como si hubiéramos llegado a un grupo de fantasmas. Iluminaban con sus linternas aquí y allá, llamando, pero sin recibir respuesta. No pude encontrarlo, dijo en voz baja. Seguí el sendero de vuelta al campamento, pero no hay señales de él. Es como si literalmente se hubiera desvanecido. El pánico surgió en mí. ¿Llamaste a? ¿Revisaste esos atajos? Cuando lo vi, no estaba en el sendero. Estaba cortando camino entre los zigzags, le pregunté a Esteve. Esteve asintió. Miré en todas partes. No hay huellas, ni rastro de él. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Y llegaste hasta el fondo? Aclaré. Sí, todo el camino hasta abajo y luego todo el camino de vuelta. Nada. Y no está en el campamento. Todos nos movimos a doble velocidad, tan seguro como pudimos, y aterrizamos en nuestro respectivo campamento base. Mientras tanto, informamos a otras tropas de Boy Scouts que había una situación en curso. Otros grupos comenzaron a formar pequeños equipos para recorrer las estribaciones y alumbrar hacia el sendero de la montaña como guía, por si acaso él estuviera potencialmente allí arriba. Esteve tuvo que hacer la llamada. El tipo caminó 8 kilómetros en la oscuridad total para llegar a la estación de guardaparques más cercana y notificar a los servicios de emergencia. La búsqueda comenzó esa noche y la noticia se difundió rápidamente por todo el campamento. Diría que en una hora, cada adulto disponible estaba peinando la ladera de la montaña. Todas las linternas cortaban la oscuridad, voces llamando el nombre de Pedro. Todos los chicos se quedaron en el campamento, acurrucados dentro de sus tiendas, pero podía ver el miedo en sus ojos. A medida que avanzaba la noche, esa sensación empeoraba cada vez más. Algo estaba mal. Pedro no solo estaba perdido, había desaparecido, y nadie sabía dónde ni por qué. Cuando llegaron los equipos profesionales de búsqueda y rescate, escudriñaron el área en busca de cualquier señal de Pedro. Encontraron una sola huella de bota que coincidía con su talla, pero nada más. No había otras huellas, ni equipo, nada más que las montañas y el interminable cielo vacío. Luego, al tercer día, fue cuando encontraron su cámara. Estaba tirada en un barranco poco profundo, medio enterrada bajo un montón de rocas. La película en su interior había sido expuesta, pero lograron rescatar algunas fotos. La mayoría eran del entorno salvaje, árboles, rocas, las montañas distantes. Pero la última era de Pedro. Un primer plano de su rostro tomado en la oscuridad. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión confusa, casi asustada. Esa foto me produjo escalofríos y, hasta el día de hoy, ese es el último rastro de Pedro que alguien ha encontrado. Cuando llegó la llamada sobre Pedro, no pensé mucho en ello. Estas cosas suceden todo el tiempo, especialmente en las montañas y especialmente con niños. Había sido operador voluntario de búsqueda y rescate durante casi 15 años en ese momento, y la mayoría de las veces era rutinario, un excursionista perdido o un niño que se alejó, o alguien que subestimó la dificultad del sendero. Normalmente los encontrabas en unas pocas horas, tal vez un día como máximo. Estarían conmocionados pero bien, tendrían una historia que contar y nosotros tendríamos un trabajo bien hecho. Pero Pedro era diferente. Recuerdo conducir por esos caminos sinuosos ese fin de semana. El sol ya se estaba hundiendo detrás de los picos de las montañas. El cielo tenía ese color naranja brumoso que hace que todo parezca casi irreal, y tenía esta extraña sensación en el estómago que no podía sacudirme. Tal vez era solo la altitud, o tal vez era la forma en que la radio había crepitado cuando el despachador transmitió los detalles, pero me sentía raro. Lo dejé de lado, sin embargo. Este iba a ser un trabajo simple, el niño se pierde en el bosque, lo encontramos, todos vuelven a casa. Así es como se supone que debe funcionar.
Cuando llegué al área de preparación, ya había algunos equipos reuniendo su equipo. La tropa de scouts de Pedro no había perdido tiempo en llamarnos, lo cual era una buena señal. El chico no había estado desaparecido por mucho tiempo, solo unas pocas horas, y el terreno en sí no era tan malo. El sistema de senderos en esta parte de las montañas de San Bernardino estaba bastante bien mapeado y mantenido. No era un desierto denso e implacable, era un lugar donde las familias caminaban los fines de semana. Todos pensamos que sería bastante difícil que una persona se perdiera realmente aquí. Es abierto, con caminos claros, y la mayoría de los senderos vuelven sobre sí mismos o conducen a la misma área. La tropa de Pedro había estado subiendo hacia la cumbre, una subida bastante grande para un niño de 12 años, pero supongo que no era demasiado peligrosa. El plan era llegar a la cumbre y luego regresar al campamento. Antes del anochecer, el plan era simple, pero de alguna manera Pedro se había escabullido. En un minuto estaba allí y al siguiente no. No tenía sentido, al menos no al principio. Mientras continuábamos organizando la búsqueda, no pude evitar sentir una creciente frustración hacia estos líderes scouts. Estos niños son su responsabilidad, y aún así lograron perder a uno. Hablé con algunos de ellos y sus historias eran contradictorias. Uno de ellos, un hombre alto con cabello canoso, solo seguía sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que había sucedido. Estábamos todos juntos, insistió. Él se estaba quedando atrás, pero lo seguíamos revisando. Estaba bien. ¿Y qué tan atrás estaba?, pregunté, tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. Unos cientos de metros, tal vez, dijo el líder scout, mirando al suelo. Le dijimos que se quedara con el grupo, pero él se interrumpió, su rostro pálido. Simplemente seguía quedándose atrás. Me contuve de soltar un gruñido. Unos cientos de metros era demasiado lejos, especialmente para un niño de su edad, especialmente a 3,300 metros de altitud. La elevación por sí sola podría afectarte. El sendero era empinado, no había manera de que se le debiera haber permitido quedarse tan atrás sin que alguien se quedara con él. Bien, ¿y luego qué?, presioné. ¿Qué pasó después? El líder scout se encogió de hombros, impotente. Llegamos a la cumbre, nos dimos la vuelta y él ya no estaba. Pensamos que tal vez, solo tal vez, había vuelto al campamento. Enviamos a alguien tras él, pero no. No terminó su frase, y no tenía que hacerlo. Esa fue la última vez que alguien vio a Pedro. Así, sin más, un niño se desvaneció. El sentimiento inicial entre el equipo de búsqueda era de cauto optimismo. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que desapareció y el clima era bueno. Pensamos que se había desviado del sendero, tal vez tomó un giro equivocado. Lo encontraríamos pronto. Pero las horas pasaban y el sol se hundía más bajo en el cielo, y las cosas empezaron a sentirse diferentes. Las primeras horas de búsqueda no arrojaron nada. Ni huellas, ni equipo caído, ni señal de Pedro en ninguna parte. Era casi como si la montaña se lo hubiera tragado entero. Los líderes scouts estaban completamente alterados, caminando de un lado a otro, murmurando entre ellos en voz baja. Uno de ellos, un tipo más joven con un tic nervioso, comenzó a hablar sobre leones de montaña. Ha habido ataques en esta área antes, dijo, retorciéndose las manos. Un niño de su tamaño podría haber sido arrastrado. Pero no había sangre ni señales de lucha. Si Pedro hubiera sido atacado por un animal, definitivamente habríamos visto algo, huellas, pelo, cualquier cosa. Pero no había nada. Otra teoría comenzó a circular, una que realmente me puso la piel de gallina. Algunos de los buscadores se preguntaban si Pedro realmente no se había alejado. Tal vez alguien se lo había llevado. Tal vez había sido secuestrado, o algo peor. No quería creerlo, pero la idea se alojó en mi cerebro y no me dejaba en paz.
Un niño simplemente no desaparece en el aire. Los primeros días de esa búsqueda fueron un borrón de frustración y agotamiento. Peinamos esa montaña, buscando cada centímetro de los senderos, llamando el nombre de Pedro hasta que nuestras voces se volvieron ásperas. No encontramos nada. Bueno, casi nada. En el segundo día, alguien encontró una sola huella de bota medio enterrada en la tierra cerca de un zigzag. Efectivamente, coincidía con el tamaño de los zapatos de Pedro, pero eso era todo. No había más huellas, no más rastro que seguir, solo una huella solitaria. Luego, al tercer día, encontramos la cámara. Era una vieja cámara desechable, del tipo que los niños usan en los viajes escolares. Estaba tirada en la tierra cerca de un deslizamiento de rocas y cuando la recogimos, supimos que era suya. La cámara estaba rota, pero logramos revelar la película. No estaba allí cuando miraron las fotos, pero me enteré más tarde. La mayoría de las fotos eran lo que esperarías, tomas de las montañas, árboles, el cielo, solo un niño jugando con la cámara. Pero la última foto era diferente. Era un primer plano del rostro de Pedro, tomado en la oscuridad. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión confusa, incluso asustada. La toma estaba borrosa, como si hubiera sido tomada apresuradamente, pero nadie sabía qué hacer con ella. Algunos de los buscadores comenzaron a susurrar que tal vez el niño no había estado solo cuando se tomó esa foto. Alguien o algo había estado con él. A estas alturas, las fuerzas del orden se habían involucrado. Comenzaron a interrogar a los campistas en el área, tratando de juntar cualquier cosa que pudiera ayudarnos a averiguar a dónde había ido Pedro. La mayoría de los campistas no habían visto ni oído nada fuera de lo común, pero hubo un grupo que contó una historia que a algunos nos dio pesadillas. Estaban acampando en el lado opuesto de la montaña, diría que a 1,5 kilómetros de donde Pedro realmente desapareció. Según ellos, habían visto algo esa noche, justo alrededor del atardecer. Al principio pensaron que era un hombre merodeando por los bordes de su campamento, pero a medida que oscurecía, se dieron cuenta de que no era un hombre. Era demasiado alto, y fuera lo que fuera, no llevaba ropa. Ahora, ten en cuenta que esta es su descripción. Lo describieron como una especie de criatura con extremidades largas y piel pálida. No hacía ningún ruido, solo estaba allí, observando. Intentaron ahuyentarlo gritando, lanzando piedras, agitando palos encendidos, pero nunca se movió, solo se quedó allí, mirando. Eventualmente se alejó hacia el bosque y pensaron, bueno, ese era el fin. Pero más tarde esa noche, escucharon algo a lo lejos. Sonidos extraños, como si alguien o algo aún se estuviera moviendo entre los árboles. Luego vinieron los gritos. Los campistas dijeron que escucharon los gritos de un niño haciendo eco a través de las montañas, en la misma dirección en que esa criatura se había ido. No sabían qué hacer, así que simplemente se quedaron en sus tiendas, aterrorizados hasta la mañana. Cuando se enteraron de Pedro, fueron directamente a la estación de guardabosques para informar lo que habían oído y visto, pero para entonces ya era demasiado tarde. Sé lo que estás pensando, pero esa historia se quedó conmigo. A medida que la búsqueda se prolongaba, cada vez que salíamos al bosque gritando el nombre de Pedro, no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. El aire se sentía pesado, como si algo nos estuviera observando desde los árboles. Pero teníamos un trabajo que hacer. Traté de concentrarme solo en la tarea en cuestión. Después de una semana de búsqueda, todos nos estábamos desesperando. Las posibilidades de encontrar a Pedro vivo ahora eran muy escasas. Todos lo sabíamos, pero yo tenía una teoría que no había compartido con nadie todavía. La había estado armando lentamente en mi cabeza desde que escuché a ese líder scout hablando sobre cómo Pedro había estado deslizándose por esos zigzags. No era raro que los niños hicieran eso, cortando a través del sendero para ahorrar algo de tiempo. Esta montaña es diferente, esos zigzags eran empinados. Si no tenías cuidado,
podrías fácilmente perder el control y caer por la pendiente. Conocía bien el área y tenía una corazonada sobre donde podría haber ido Pedro realmente. Había este cañón en la base de la montaña, a poco más de 1 kilómetro del último lugar donde lo habían visto. Estaba cubierto de maleza, salvaje, sin senderos que condujeran a él. Si Pedro se hubiera deslizado por demasiados zigzags, fácilmente podría haber terminado en ese cañón. Y si lo hizo, probablemente ya estaba muerto. Decidí comprobarlo por mí mismo. No le dije a nadie lo que estaba haciendo, solo agarré mi equipo y me dirigí a los zigzags. Cuando llegué allí, me paré en la cima mirando hacia abajo esas empinadas pendientes rocosas. No era difícil imaginar a un niño como Pedro perdiendo el equilibrio aquí, especialmente con la luz menguante. Seguí ese sendero hacia abajo por 1,5 kilómetros, incluso intenté el truco de deslizarme yo mismo. Era peligroso, pero funcionó, al menos por un tiempo. Luego llegué al borde del cañón. Era tal como lo recordaba, salvaje, cubierto de maleza, completamente separado del resto de la montaña. Si Pedro realmente había bajado por aquí, nadie lo habría visto y nadie lo habría encontrado. Radié mi ubicación y luego me abrí paso hacia el cañón, todo el tiempo gritando su nombre. Pero sabía que era inútil. Ese cañón era demasiado grande y salvaje. Si alguna vez estuvo aquí, ahora se había ido hace mucho tiempo. Y la realidad es que realmente podría haber bajado allí confiadamente. Hay senderos de animales que se pueden ver desde arriba que podrían parecer un sendero principal en la luz menguante. Creo que Pedro se deslizó justo al lado del sendero por el que se suponía que debía quedarse, redirigiendo accidentalmente en la dirección equivocada mientras descendía al cañón. El verdadero sendero se arqueaba en la otra dirección hacia el campamento. Todo esto es solo una teoría, pero tiene más sentido que las otras. Después de eso, trajeron helicópteros con cámaras infrarrojas, pero nada. La búsqueda duró 19 días en total y Pedro nunca fue encontrado. Todavía pienso en él a veces, especialmente cuando estoy en esas montañas. Pienso en esa cámara, en esa última foto que tomó. Pienso en esos otros campistas y en la cosa que supuestamente vieron. Me pregunto, ¿nos perdimos algo? ¿Pasamos por alto algo en esos bosques, algo que no se suponía que viéramos? ¿O fue algo más, algo que nunca entenderemos? Todo lo que sé es que Pedro entró en esas montañas y nunca regresó. Descansa en paz, chico.